Aquí en este capítulo 8 de Zacarías encontramos precisamente la palabra rema para este 2021, y por eso lo hemos llamado el año de la renovación. Y era simplemente el momento en que el pueblo de Dios regresa a Jerusalén. A partir de hoy, nosotros nos vamos a convertir en una Jerusalén. Y tenemos que reconocer que entonces hay algo que se interrumpió. Logramos avanzar, logramos conocer la fe, porque realmente el año pasado fue un muy buen año para poder conocer la fe. Es poder restablecer, ¿sí? Es poder quitar como la pausa, es poder decir, ok, lo que estaba interrumpido hasta aquí llegó. Con esta palabra viene un tiempo en que vamos a tener que actuar, pero vamos a ver los resultados. ¿Sabes qué está diciendo el Señor con esta palabra? Yo los amo. Yo tengo una pasión muy fuerte por cada uno de ustedes. Yo no los voy a dejar, yo no los voy a abandonar. Sé que ha sido un tiempo muy difícil, pero tú y yo somos esos Jerusalén. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que ser renovados en ese amor. Necesitan de Dios. Y si te das cuenta, eso es lo que está buscando el Señor. Que lo entronen, que lo pongan en su lugar donde Él debe de estar. Hay dos grupos de la población que han sido afectados: nuestros ancianos y nuestros niños, que llevan encerrados meses. Pero eso es una promesa del Señor. Él dice, en este año los liberaré. Hay cosas que se han perdido en este tiempo, pero ¿sabes qué dice el Señor? Yo lo rescataré. Yo lo rescataré, ¿sí? Tenemos que ser renovados para ser rescatados. Y me encanta, ¿sí me entiende? Que llega y dice, yo los haré regresar a casa. Y les voy a decir algo, yo siento alegría en mi corazón, que el Señor va a traer nuevamente a casa a todos estos que se perdieron. Van a volver a casa en el nombre de Jesús. Tienen que ser fuertes y tienen que continuar con la construcción del templo. No tengan miedo, porque ustedes serán un símbolo y una fuente de bendición. Le podrán demostrar al mundo entero que en los momentos de crisis se levantará la iglesia. Escúchame, tenemos que reconciliarnos. ¿Sabes? La renovación es eso. Hay que reconciliarnos, hay que perdonar. Entonces hay gente que dice ser cristiana, pero odia, tiene rencor, no ha perdonado. Escúchame, tenemos que reconciliarnos. Hay que reconciliarse de verdad. Tiene que ser algo verdadero. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Que vamos a ser renovados en nuestros ayunos. Pero dice que esos ayunos serán de alegría y de celebración. Quiere decir que esos ayunos los vamos a hacer solamente de agradecimiento por la cantidad de bendiciones que vamos a ver con nuestros ojos. Dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos Jerusalén hay esta mañana aquí en este lugar? ¿Sabe? Nos vamos a renovar. No para crecer, no para multiplicarnos. Es el año de volver al ministerio, de volver a evangelizar, de volver a nuestras células, de volver a conquistar, de ser agresivos ministerialmente para multiplicarnos. Estamos muy motivados a lo que el Señor va a hacer este año 2021. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos estamos alegres en este lugar? Una última pregunta: ¿cuántos Jerusalén hay aquí? Bueno, hoy es un muy buen día para alabar a Dios. Y vamos a darle un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en las redes sociales y a todas las personas que en este día han decidido darle ese primer lugar al Señor. Así que voy a invitarle a cerrar sus ojos, a invitar al Espíritu Santo para que hable a su vida, a su corazón, y que Él nos ministre esta mañana. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a nuestra vida. Queremos darte gracias esta mañana por esta oportunidad que tú nos das, Padre, de poder venir a tu casa,
de poder estar en este lugar alabando y bendiciendo tu gran nombre y tu gran poder. Queremos colocar nuestra vida delante de ti y pedirte que hables a nuestro corazón. Nos disponemos esta mañana para recibir tu palabra y hacer de esta palabra en nuestro corazón vida. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor amado, y amén. Bueno, y el Señor me regaló un mensaje esta mañana que tiene como título: Dios tiene la respuesta para ti. Y voy a basar ese mensaje en el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, y voy a narrárselo porque voy a estar hablándoles acerca de una viuda y un milagro que Dios operó en ella muy especial. Y dice el versículo 1: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Quiero parar en este momento ahí porque quiero enseñarle algo que el Señor me enseñó. Y es que la palabra del Señor es para leer con mucho detenimiento. El Señor le dijo al profeta: toma el rollo y mastícalo. Tienes que leerlo muy despacio. Tienes que ser muy detallista a la hora de leer la palabra. Y vamos a ver que en este texto hay un secreto muy especial revelado a nosotros para ver lo que Dios quiere enseñarnos. Y dice que esta mujer que va a buscar a Eliseo no era cualquier mujer. Dice que era la mujer de un hombre que era un siervo de Dios. Y dice que era una mujer que había acabado de pasar por una gran tragedia. Su marido, el hombre que ella amaba, había acabado de irse con el Señor. Y dice que esta mujer angustiada corre y busca al Eliseo, al profeta. Pero yo veo en esa palabra cómo esta mujer va delante de él buscando ayuda. Y dice, esta mujer le dice: tu siervo era tu siervo. Cuando ella le dice tu siervo, le está diciendo: acuérdate que él estuvo acá y era líder de tu equipo. Él estuvo bajo cobertura. Trabajó en este lugar durante años. Sirvió en este lugar con todo su corazón, con toda su alma. Entregó su vida a este lugar. ¿Sabes? Tu siervo te amaba. Él entregó todo lo que era a la casa del Señor. Y el Señor se lo ha llevado. Se ha ido con el Señor. Pero ¿sabes, Eliseo, lo que ahora está pasando? También él no era cualquiera. Tú sabes muy bien quién era él. Y él era un hombre temeroso de Jehová. Temeroso de Jehová. Qué importante eso. No era cualquier hombre. ¿Sabe? La Biblia describe mucho el carácter de los hombres. Cuando se refiere a alguien, dice: este era malo, este era perverso, este era bueno, este era justo, este era perfecto, o este era temeroso de Jehová. Y en esta palabra dice que este hombre era temeroso. Lo que significaba era que era un hombre que se había consagrado a Dios, que se deleitaba haciendo las cosas para Dios, leyendo la palabra, estudiando, sirviéndole a Dios. Que era un hombre que se alejó de los caminos de la muerte, que se alejó del mal, que se alejó de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No era cualquier hombre el que se había muerto. No era cualquier hombre el que estaba allí sepultado.
Era un hombre que había llevado su casa delante de Dios. Era un hombre que, según la palabra, se había esforzado por vivir en los mandamientos de Dios. Era un hombre que conocía los principios económicos, amaba la casa de Dios, y de todo lo que llegaba a sus manos estaba allí en la casa de Dios ofrendando, diezmando, guardando para el Señor. Era un hombre que amaba la obra. Y esta mujer le dice: acuérdate quién era él. Él amaba tanto la casa de Dios. ¿Sabe? Fue un hombre que supo hacer lo que dice la palabra en Mateo: tesoros en el cielo. Un hombre que supo en la vida hacer tesoros en el cielo. Estuvo en la casa de Dios, pero llegó el momento en el que lo alcanza la muerte y él no alcanza a pagar una deuda personal que tenía. Yo no me imagino cuántas veces había llorado ese hombre, cuánto había trabajado para pagarla y no había podido salir de esa deuda. Yo digo: Dios mío, la deuda es un enemigo tan terrible del cristiano. La deuda es el enemigo más grande que roba la paz en la vida de una persona. Yo veo, hoy en día entiendo cuánto sufre una persona por una deuda, que es capaz de suicidarse, quitarse la vida. Hoy entiendo por qué la gente hace tantas locuras. Porque una deuda no perdona. Porque una deuda no tiene compasión de nadie. Esta mujer acababa de perder su marido, pero al deudor no le importaba eso. Al cobrador no le importaba eso. De malas, usted está llorando, lo siento que su marido era temeroso de Dios, y a mí qué me interesa eso. Que su marido amaba a Dios, y a mí qué me interesa eso. A mí me paga. Yo lo que necesito es que me pague. Y sabe, en ese tiempo se le llevaban sus hijos. Ella estaba a punto de perder lo más sagrado, lo que más amaba, lo único que le quedaba, y eran sus hijos. Su batalla era por sus hijos. Ella no estaba pidiendo al siervo por nada más. Le dijo: siervo, se van a llevar mis hijos. Si fuera por otra cosa, yo no pediría ayuda. Si fuera por otra cosa, yo me emplearía en lo que fuera. Pero sabe, siervo, esto es algo de tanta urgencia que yo necesito ayuda. Son mis hijos los que están aquí. Yo no sé qué necesidad tú tengas, pero hoy estás aquí en este lugar y Dios te trajo. Y el Señor está aquí como estuvo Eliseo. Y sabes, mientras la viuda hablaba, el Señor estaba oyendo, y el corazón de Dios comenzó a subir todas las memorias de las ofrendas de esa viuda, de las ofrendas del hombre, del esposo, de sus oraciones, toda su vida, su testimonio, su servicio, subieron delante de Dios. Allí estaban delante del Señor. Y sabe una cosa, Eliseo dijo: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por ti? No tengo cómo darte, pero sabes una cosa: mientras tú lloras, mujer, mientras tú lloras, hombre, Dios se está acordando de ti. Mientras tú estás en angustia, el corazón de Dios se derrite por ti. Dios está angustiado por tu situación. Dios sí se preocupa por lo que te está pasando. Y Eliseo comenzó a sentir de parte de Dios una revelación, una idea. Y le dice: mujer, ¿qué tienes en tu casa? Ella le dijo: Señor, yo solamente tengo una vasija de aceite. Fue lo único que nos quedó. Mi esposo con eso ungía a la gente. Eso fue todo lo que me quedó. Y el siervo le dice: ve, enciérrate en tu casa, tú y tus hijos, y ve y pide vasijas prestadas y derrama ese aceite en esas vasijas. ¿Sabes? La viuda salió de ahí rápidamente
y se fue a hacerle caso al profeta. Se encerró con sus hijos y envió a sus hijos. Y se quedó encerrada, clamando en la presencia de Dios y creyendo. Ella obedeció. Ella oró porque el Señor respaldara a sus hijos, porque el Señor viera el corazón de sus hijos, porque el Señor abriera puertas a sus hijos, porque el Señor trajera la bendición a sus hijos. Y ella, ¿qué hubiera pasado si ella se hubiera ido por el camino llorando a decir: ¿qué tal ese profeta con la que me sale? ¿Qué es que el aceite? ¿Qué es que yo a pedir vasijas? ¿Qué eso qué va a pasar? ¿Quién dijo? ¿Pero cómo se le ocurre? ¿O qué tal que ella se hubiera ido donde las vecinas? Vecina, ¿qué tal a usted? ¿Cómo le parece lo que ese profeta me dice? ¿Usted cree que eso es de Dios? La vecina llena del diablo, usada por el diablo, le hubiera dicho: ¡ay, no, ni se te ocurra! Sin conocer las leyes de Dios, sin entender lo que Dios estaba haciendo, le hubiera hecho cometer un grave error y se hubieran llevado sus hijos. Pero dice la palabra que ella se encerró y clamó. Yo voy a invitarte que te pongas sobre tus pies, porque Dios está haciendo un milagro. Dios está haciendo un milagro en tu vida. Dios va a traer milagros a tu vida, milagros económicos. Dios va a traer milagros económicos. Si tú eres justo, si tú eres temeroso de Dios, si tú eres apartado, todas tus ofrendas, todas tus diezmos están subiendo en la presencia de Dios. Yo voy a invitarte para que tú ahí estés preparando tu ofrenda, estés preparando tu diezmo, estés trayendo esa bendición de parte de Dios. Y vas a decirle al Señor hoy: Señor, como esa viuda, yo voy a creer en tu estrategia. El Señor tiene una estrategia para ti. El Señor tiene una estrategia para ti. Toma esa ofrenda, toma ese diezmo, levántalo esta mañana. Mientras tú llorabas en la soledad, mientras tú te has angustiado, corriendo, llorando, el Señor se acordó de ti. Pobrecito, fatigada, con tempestad, sin consuelo. Pero yo mismo me encargaré. Yo cimentaré tus pies, yo cimentaré tu casa, yo haré el milagro, dice el Señor. Así que, amados, hoy vamos a creer por ese milagro. Ahí, mientras usted está, voy a invitarle a los que están por redes sociales. Ahí en pantallas está apareciendo las cuentas bancarias donde pueden hacer sus donaciones, porque ahí el Señor estará escuchando su oración y estará haciendo un milagro económico, y usted vendrá a esta casa y testificará de lo que Dios hizo en sus finanzas, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo te entregamos este tiempo, esta ofrenda, y creemos por ese milagro, que así como esta mujer lo vio, nosotros lo veremos y veremos tu gloria conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, precioso Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede depositar su ofrenda. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
su gracia hasta 1000 generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Gracias, Señor. Bueno, amados, y esta mañana le doy gracias al Señor por este gran privilegio y quiero invitarles a recibir a mi esposo, que es así como dice la palabra, ese siervo de Dios, ese hombre justo y temeroso de parte del Señor. Gracias. Muy buenos días, cordial saludo. ¿Cómo han estado? Bueno, qué privilegio compartirles una palabra que el Señor me ha estado hablando en este tiempo. Y bueno, es un verdadero privilegio poder hacerlo y toda la gloria sea para Dios. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen y familias a través de las plataformas virtuales. Que el Señor sea ministrando sus vidas. Bueno, ¿qué tal si usted inclina su rostro y cierra sus ojos? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado Señor, te pedimos que traigas revelación de tu bendita palabra para que nosotros podamos comprenderla, entenderla, atesorarla en nuestro corazón, que no sea un mensaje más, sino que podamos dar fruto al 100%. Mira que te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Digan amén y amén. ¿Qué tal si le dan un fuerte aplauso al Señor? Pero fuerte ese aplauso. Bueno, ustedes saben que cada año nos gusta hacer el libro de sueños y anhelamos la prosperidad, la salud, comprar vivienda, carro, bueno, los sueños de todos, ¿no? Algunos sueñan con terminar los estudios, pero otros sueñan con empezarlos. Pero tal vez finaliza un año más y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el sueño? ¿Qué pasó con las promesas? El año 2020 fue el año de la fe y muchas de las promesas o de los sueños se quedaron en el libro de los sueños. Por eso titulé el mensaje, cuídate de ti mismo. Dígale al que está a su lado, cuídate de ti mismo. Y hablamos de este año, del año de la renovación, 2021, año de la renovación. Y hablamos de la renovación, de renovando la obra de Dios para ser prosperados. Pero tal vez uno dice, o se hace una pregunta: ¿cuál es el enemigo de tu bendición? ¿Cuál es el enemigo de tu bendición? Y tal vez muchos responderán, el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Pero mire que el Señor ha estado hablando y le dice, deja de estar mirando el problema fuera de ti. Y entonces usted va a Mateo capítulo 7 versos 4 al 5. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien
para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y yo sé que usted se sabe ese texto bíblico, pero hay algo que como que nosotros no podemos sacarnos el tronco. Fíjese que la Biblia dice, primero mira la viga, y en otra versión dice el tronco de tu ojo. Cuando uno tiene un tronco en el ojo es porque no se puede ver. No ves porque tienes algo que impida que tú puedas ver. Y por eso es que el Señor nos dice, primero ocúpate de ti. Algún día fuimos a una consulta médica y un médico le decía a mi esposa, señora, ¿y usted qué hace? Entonces mi esposa, yo tengo una boutique. Entonces yo le decía, amor, dile que tú eres una líder de una iglesia cristiana, una pastora. Mi esposa no le decía eso. Yo no sé. Y decía, mire, si usted es cristiana, yo también, dijo el médico. Pero te voy a decir una cosa, primero sálvate tú y después podrás salvar a muchos. Y uno dice, wow, porque eso es lo que, mire que cuando usted va en un avión y los tripulantes o las azafatas cuando le dan indicaciones, dice, si llega a caer la mascarilla, primero úsela usted, para luego ayudar a los niños. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana, en este momento. Primero ocúpate de ti. Por eso, si tú te preguntas, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué yo no prospero como mi vecino que no es cristiano? ¿Por qué un familiar que no acude a la iglesia, ese sí es bendecido? ¿No te has preguntado eso? ¿Qué es lo que detiene mi bendición? ¿Por qué no llegan las bendiciones? Mire que les quiero contar una historia y es la de Saúl. Saúl, dice la Biblia, fue el primer rey de Israel. Y si usted lee la historia, dice la Biblia que el papá de Saúl le dijo, hijo, se perdieron unos burros y necesito que vayas con un trabajador, ve a buscarlos. Y Saúl se fue con su siervo a buscar los burros y pasaron 3 días y no encontraron los burros. Y entonces Saúl le dice a su siervo, ¿qué hacemos? Y él le dice, ¿y por qué no consultamos al profeta de Dios? Y dice, pero es que no tengo plata. Le dice, no, yo tengo aquí un dinero. Entonces vamos a consultar al profeta. Y resulta que cuando van a consultar al profeta por la búsqueda de sus asnos, el profeta le tenía una bendición poderosa a Saúl. Lo tenía para ser ungido como rey de Israel. Pero usted lee la historia de Saúl y Saúl dice, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Le decía Saúl al profeta Samuel. ¿Qué había en él? Humildad. Yo no sé si a ti te pasa que cuando uno está orando, uno es humilde y uno le dice, Señor, si tú me concedes este deseo, yo te prometo, si tú me das un trabajo, yo te prometo que separaré el diezmo para ti y te añadiré algo más. Señor, si tú me das esta bendición, y hay humildad cuando se está pidiendo. Y lo mismo sucedía aquí con Saúl. Pero la Biblia dice que el corazón de Saúl cambió y se volvió arrogante y se volvió altivo. Y entonces él se daba todos los créditos de lo que sucedía en su vida. El Señor le profetizó a Saúl y todas las promesas que el Señor le dio a través del profeta Samuel se cumplieron en la vida de Saúl. Hasta profetizaba Saúl. Por eso se conoce ese adagio que hasta Saúl profetiza, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él.
Pero fíjese que él tiene un final. Si usted lee la escritura, dice la Biblia que él se suicidó. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón. Se le olvidó esa humildad del comienzo, y eso tal vez nos pasa, y me incluyo, porque cuando uno prepara un mensaje, el primer ministrado es uno. Y a veces pasa que tú ganas un caso. Yo soy abogado, y entonces, gané el caso. No, ¿cuál ganó? Simplemente uno es un mensajero de parte de Dios, y el que dice la Biblia que todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre del Señor, ya sea que tú comas o bebas o cualquier cosa que hagas, todo sea para glorificar el nombre de Dios. Por eso no se nos olvida la humildad, darle la gloria a Dios. Por eso cuando tú tomas los alimentos, no te dé pena. Donde estés, y ojalá que te oigan. Esta mañana me levanté con una pregunta hacia Dios. Y entonces le decía: Señor, y aquellas personas que no pueden confesar tu palabra, porque la Biblia dice que se cree con el corazón, ¿cierto? Y se confiesa para salvación. Pero si los que no pueden hablar, aquellos que no pueden hablar, ¿cómo confiesan? Y yo le decía: Señor, y esas personas, ¿cómo debemos orar por ellas? ¿Cómo hacer guerra espiritual cuando no se puede hablar? Las personas que por algún defecto físico no pueden hablar, ¿qué pasa? Le decía: Señor. Y me despertaba esta mañana y le decía: Señor, tuve una lucha espiritual en la madrugada, y precisamente el enemigo no dejaba confesar la palabra, y yo luchaba. Yo quería confesar la palabra, lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque conozco del poder de la sangre de Jesús en mi vida. Pero ¿qué pasa si hay un impedimento para confesar la palabra? Que tú no puedas. Wow, le decía: Señor. Por eso, mire, la humildad es tan importante. Que tú seas humilde, que puedas escuchar la voz de Dios en todo momento. Anoche me acostaba agradecido con Dios por este hermoso privilegio, porque es que tú debes confesar la palabra, es hablarle a otros de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Cuando tú le dices a otro: es que el Señor me salvó, el Señor me libró de la muerte, el Señor ha hecho de mi vida, estás confesando con tu boca. Les estás diciendo a otro que crees en Jesús, nuestro Redentor. Cuando le hablas a un familiar, cuando tú oras por los alimentos, les estás diciendo a otro: el Señor es mi Salvador. Pero cuando tú no dices nada, eres como la persona con un impedimento en el habla. Eres casi un mudo. No confiesas. ¿Estás siendo arrogante? Por eso fíjese que uno le enseña a los hijos a qué hablar. Uno le enseña al hijo y uno se preocupa por si él no habla, y uno lo lleva al médico porque tú quieres que él hable. Nosotros queremos precisamente que el que llega a los pies de Cristo comience a hablar, a confesar, porque si no lo hace nunca va a hablar. Va a ser un mudo. Por eso tú tienes que confesar la palabra, mostrar humildad. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:11: sin embargo, es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Porque es que a veces queremos todo el crédito de lo que hacemos. Entonces, si tú tienes un trabajo, comienzas a insultar en casa: es que yo soy el que trae la provisión a esta casa. Es que yo soy el que trabajo las 24 horas del día. Es que yo. Y todo se convierte en un yo. ¿Cómo conoces a una persona de esas? La persona que se compra un televisor. No, ¿quién me prendió el televisor? ¿Quién le dio permiso?
¿Quién me cogió mi computador? ¿Quién me cogió mi iPad? Y la familia, los hijos, ¿cierto? Porque es tu computador, es tu teléfono, es tu televisor. No se puede tocar. No se puede tocar. ¿Por qué? Porque todo el crédito se lo atribuye a él y no a Dios. Por eso la Biblia dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Hay personas que piden al Señor un trabajo y después se les olvida un mandamiento, que es el diezmo. Se le olvidó la promesa que hizo en la humildad. Y eso, ¿cómo voy a diezmar tanto? No, eso no que es para pagar el recibo. Pero ¿acaso no le pedías al Señor un trabajo? ¿O acaso no le pedías al Señor un salario? ¿O acaso no le pedías una esposa y ahora la insultas? Ahora eres altivo con ella. Ahora no eres comprensivo con ella. ¿Qué pasó con esa humildad? ¿Qué pasó con el voto que hiciste en el momento de tu matrimonio? La Biblia dice que el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Y por eso les hablaba de la historia de Saúl, como para centrarlo en nuestras vidas. ¿Y qué es eso del orgullo? Pues es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Y usted notará, y espero que no le pase, que usted va a un restaurante y usted comienza, uy, me salió un pelado, guacala, ¿cierto? Comienza como a despreciar a la persona que lo está atendiendo. Pero es que es bueno que le salga. No, pues no es bueno, pero es en la manera en que tú haces el reclamo. Muchas veces hace un reclamo y seguramente el tono de tu voz es desagradable, ¿sabe? Seguramente tú vas a un banco y tú tienes afán y haces el reclamo de una manera altiva, altanera, orgullosa. Pero es que definitivamente aquí sí la gente no sirve para nada, ¿cierto? Y comienzan a mirar más alto. Eso es orgullo. Lo contrario de orgullo, ¿qué es? Es sencillez, porque si en tu vida hay orgullo, soberbia, engreimiento, altanería, altivez, eso es un enemigo de tu bendición. Es un enemigo. Por eso la Biblia dice, cuídate de ti mismo. Y a veces le echamos toda la culpa, es que el diablo, ¿cuál diablo? Cuídate de ti mismo. Y les he hablado solamente del orgullo. ¿Y qué decir de la terquedad? ¿Qué es una persona terca? La que se mantiene firme, inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. Esa persona no te conviene. Ese negocio no te conviene. Estás en yugo desigual y lo primero que vale, ¿cómo le parece que el líder de la iglesia, el pastor, me dijo que no podía hacer ese negocio porque estamos en yugo desigual? ¿Qué tal? Dice ese señor. ¿Qué va a entender un incrédulo cuando tú le hablas de yugo desigual? Y uno le dice, no lo haga, y la persona lo hace. Muchas personas acuden a un abogado y nos pagan por eso, y uno le dice, no haga ese negocio, no le conviene. Y después vuelven a donde uno, imagínese que esa persona me robó toda la plata. ¿Cuál persona? No, que finalmente yo le compré. Pero se le dijo que no lo comprara. Sí, pero es que no hice caso. O sea, es terco. Dice, es una persona empecinada, tosuda, obstinada. Por eso uno debe pedirle al Señor que lo haga una persona dócil, transigente, comprensiva. Si tú eres terco, terca, ¿qué hay que hacer? Decirle al Señor, Señor, yo quiero ser comprensivo. Yo no quiero ser una persona terca en mi casa. Es que aquí se hace como yo digo. Pero no, así no es. Pero es que la Biblia, no,
aquí nada de Biblia. Porque hay personas que uno dice, pero es que la Biblia dice, a mí no me venga a hablar de Biblia. Algún día me dijo una persona, a mí no me venga a hablar de Biblia. Le dije, ¿cómo? Perdón. ¿Cierto? Porque fíjense que hay algunos que se creen inclusive respetuosos de la Constitución. Si usted lee el prólogo de la Constitución, dice en el nombre de Dios. Y usted lee el artículo 42 y nos habla que la familia está compuesta por un hombre y una mujer. Y usted le canta el himno nacional y dice que el que murió en la cruz, somos un pueblo creyente. Pero ahora dice que no, que la Constitución está equivocada, que la Biblia eso es para los religiosos. Y nos hacen creer que eso que ellos piensan y creen eso es verdad. Y son tercos, inamovibles. Mire que la Biblia dice que la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. ¿Y qué decir del chisme? ¿Qué es el chisme? Si no tiene eso que le diga, ay, le tengo un chisme, y usted cae en el error, suéltelo, cuéntelo. El chisme es una patraña, es una invención, es un enredo. El chisme es perverso. La Biblia dice que tan cierto como el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Y mire lo que dice el Señor. Y también aprenden a ser ociosas. Cuando hablo de ociosas también incluye a usted el término ociosos, andando de casa en casa. Y no solamente ociosos, sino también chismosos y entremetidas, hablando lo que no debieran. Eso está en 1 de Timoteo 5:13. No es palabra humana, es la palabra de Dios. Y fíjese que hay personas que quieren destruir familias con un chisme. Le llaman ahora falsas noticias. Se llaman chismes. Y les fascina ver programas de chismes contados por personas que son hombres pero quieren ser mujeres. Y dice, ¿qué pasa? Programa que usted ve de televisión, y dice, quíteme en eso. No quiero escuchar eso. Ay, le tengo un chisme, ¿cierto? Dice, yo no quiero ver eso. Eso es perverso. ¿Y qué sería lo contrario de ser chismoso? Usted tiene que decirle al Señor, yo no quiero ser chismoso, yo no me quiero meter en enredo ni problemas, quiero ser discreto, prudente. ¿Y qué decir de la lengua mentirosa? La Biblia dice, pues las Escrituras dicen que si quieres disfrutar de la vida y ver días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Y el Señor Jesús dijo, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso usted debe borrar de su vocabulario la mentira. Todo tipo de mentir, hasta para hacer chistes. Que a veces no se le ocurre a usted decir un chiste y mentiras. No, ni siquiera en chiste. No hay que usar la mentira para nada. Siempre la verdad. ¿Por qué usted no estuvo en intercesión? Me dio pereza. Diga la verdad. No, es que imagínense, es que venía y un trancón. Pero si tú sabías que había intercesión, tú sabías que había un momento. Hay gente que le pide una ayuda. Estábamos el viernes en una consejería, y uno, ¿qué es lo que le dice a esas personas que quieren una consejería, restaurar su hogar? ¿Y usted qué está dispuesto a hacer? Lo que sea. Pero lo único que le puede ayudar es Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues precisamente ir en ese camino de la sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si usted o tienes problemas en tu casa, el único que te puede ayudar es Dios. Y seguramente el Señor te va a colocar hombres o mujeres para aconsejarte,
Pero tienes que seguir un camino, el camino y la verdad y la vida. Porque hay otro camino también, que es la mentira y la muerte. Alguno te dirá, eso no es el primer matrimonio que se separa. Eso no le ponga, no es el primero ni el último, hermano. Eso hoy en día es fácil, contrate un abogado y se divorcia. Y si es de mutuo acuerdo, eso sale más barato. Pero otros decimos, restaura tu matrimonio. No dejes que el enemigo que hay en ti, no dejes que el orgullo, la terquedad, la murmuración, el chisme, permita que acabes con tu matrimonio. Por eso es que nosotros aconsejamos es de acuerdo a la palabra de Dios. Usted no verá un líder aquí en la iglesia aconsejándote cosa contraria. Nos ceñimos a la escritura, honramos el matrimonio, defendemos la vida. Somos defensores de la vida y del matrimonio y de la familia, conforme el Señor lo dispuso, no conforme el mundo piensa hoy que es familia. Por eso el Señor dice que Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Qué es lo contrario de ser una persona mentirosa? Pues una persona veraz, una persona sincera. Y uno tiene que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, Señor, yo quiero dejar de decir mentiras, porque es un enemigo de mi bendición. Si estoy diciendo mentiras, ¿por qué no diezmas? No, yo sí diezmo. Y entonces, ¿por qué crees que hay escasez? Porque la Biblia dice que aquel que diezma, dice la Biblia, pruébame en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé al devorador, dice la palabra. Por eso deja de decir mentiras, nos dice el Señor. Y el Señor está hablando a creyentes, a convertidos. ¿Qué decir de la murmuración? ¿Qué es la murmuración? Es la crítica, es el comentario que haces. Hay gente que alguien está predicando y está más pendiente de cómo vino vestido. En una época recién llegado a la iglesia, criticaba toda la iglesia y me parecía que oscura. ¿Qué tal esa iglesia oscura? Todas esas paredes negras y como bailan y esa alabanza. Venía a criticar, a murmurar. Y el Señor me dijo, ¿no has leído la Biblia? El tabernáculo no había una entrada de luz. En el tabernáculo lo único que alumbraba era el candelabro. Y uno dice, ay sí, ¿cierto? Como que comienza uno, ay sí. Y allá había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y allá no hay luz por ninguna parte. La única luz es la luz del Señor. Porque usted venía a criticar. Yo venía a criticar, me decía el Señor. ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando vas a las reuniones? Entonces estaba mirando lo que no debía mirar, porque era un murmurador. Dice en Romanos 1:30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lo contrario de murmurar, ¿qué es? Honrar. Honra al hombre de Dios. Honra a tu líder que te predica la palabra de Dios, quien te da consejos de parte de Dios. Pues Dios es espíritu y usa a personas para llevarte un consejo que te dice, sal de ahí, sal de esa situación, deja de ser orgulloso, mentiroso, murmurador, chismoso. Hay gente que no le gusta, pero si un líder te dice eso, mira, escúchame, es porque te ama.
Mira que hay personas que sufren, decía la profeta Cindy Jacob, hay personas que sufren de mal aliento. Y tú no sabes. Nadie te dice que sufres de mal aliento. Se llama halitosis. ¿Por qué? Porque le da pena a uno decirle, mira, qué pena es que... Bueno, gracias a Dios por los tapabocas hoy en día. Hay personas que les gusta comer condimentado, ¿cierto? Y tienen unos alientos fuertes, ¿cierto? Y entonces a la gente le da pena, pero la gente se voltea. Imagínese, y tú no sabes que tienes mal aliento. Así pasa con el orgullo, con la terquedad. Como que tú no ves, porque tienes el orgullo ahí que no te deja ver, tienes la mentira. Tienes ese tronco en el ojo que no te permite ver y disfrutar de la bendición que Dios tiene preparada para ti. Y también les podría hablar de la pobreza. Ay, entonces el pobre es pecado. Van a decir algunos, pero es que la Biblia dice, acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Y por qué soy pobre? Pues porque no dependes de Dios en tus finanzas. No te dejas aconsejar de Dios. Fíjate que el Señor tiene el poder para hacer las riquezas. Y si yo dependo de Dios, pues voy a dejar a un lado la pobreza. Los que hemos permitido que Dios administre nuestra vida, nuestras finanzas, hemos visto cambios en nuestras vidas, una mejor calidad de vida. Pero si yo sigo siendo terco, y no es que yo no, persona que uno le dice, vea hermano, la Biblia dice que si uno diezma, a uno le va mejor. Y dice, no, a mí con ese cuento así no. Es que si tú ofrendas, es que la Biblia dice que el que siembra con generosidad recoge. No, a mí con eso no. Hay que hablar de la escasez. La Biblia dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Entonces, ¿por qué hay escasez en mi casa? Porque no dependes de Dios. Porque eres orgulloso, eres terco, eres chismoso, eres chismosa. Lo está diciendo el Señor, no lo digo yo. Porque hay deuda. La Biblia dice que tú no pedirás prestado, sino que prestarás. Y la Biblia dice que el que pide prestado es sirviente del que presta. Por eso es que si tú estás endeudado, pues eres sirviente. No eres amo ni señor, eres sirviente porque pediste prestado. El Señor me hablaba en estos días de la prodigalidad. Y yo decía, ¿qué es eso, Señor? ¿Qué es eso de la prodigalidad? Y es aquellas personas que gastan o gastamos más de lo que nos ingresa, que disipamos, ganamos mucho dinero, pero se va, se sumó. Usted recibió buena cantidad de dinero, pero ¿por qué? Porque ya todo lo debes. Compraste un televisor a crédito, el celular a crédito, el mercado a crédito, todo lo compraste a crédito. Y el que pide prestado es sirviente del que presta. Que hay que cambiar, dejar eso. Deja de estar comprando lo que aún no necesitas. Deja de tener placeres que aún no puedes, porque se nos ha dicho que José ahorró por 7 años y que después en la época de escasez pudo disfrutar, y no solamente él, sino toda una nación. Estamos en una pandemia, y pues el que fue previsivo pues está disfrutando de la gloria de Dios y no tiene problemas en casa. ¿Y qué decir de la tacañería? La Biblia dice que el tacaño lo perderá todo, y dice que el generoso será más rico. Eso dice el Señor. Y usted está constantemente haciendo cuentas. ¿Cuánto le di? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto gastó en el mercado? Las vueltas, ¿cierto? En ti, ¿qué hay? Tacañería, mezquindad. Y si tu hijo va a hacer un mandado, ¿cuánto le sobró? Y le dieron recibo. Eso no vale eso. ¿Y por qué no iba a tal parte que dan 2 por 1?
porque hay tacañería. Y una persona tacaña, dice la Biblia, que lo perderá todo, no será rico. ¿Y qué será de la violencia en casa? Hoy en día uno de los delitos más denunciados en Colombia, la violencia intrafamiliar, por encima del atraco, el robo, la violencia intrafamiliar. ¿Y qué es violencia? Pues la altanería, las malas palabras, el grito. Toda hora es gritando en casa. Mira lo que dice la palabra. De la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas, como cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátela como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Trátenla como es debido. Y la inmoralidad sexual, los vicios, la palabra de Dios dice: por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por eso yo le quiero enseñar rápidamente cómo derrotar a su peor enemigo. ¿Cómo derrotar a su peor enemigo? Tiene que haber una renovación espiritual. La Biblia dice en Romanos 12:2: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Tiene que haber una renovación espiritual. Lo segundo, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Dice en Gálatas 5:16: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. El Señor nos dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El único que te puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y si tú crees que la palabra de hoy no te convence, pues hermano, déjame decirte, pues está lejos de ti el Espíritu Santo. Por eso, mire, hay algo que hay que hacer. En Juan 3:30 dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo menor. Tienes que dejarle al Espíritu Santo que Él crezca para que tú mengues. Lo tercero, sea humilde. Sea humilde. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplos de humildad. Dice la Biblia que ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Entonces les pregunto hasta ahora, ¿cuál es su peor enemigo? Diga yo, ¿cierto? Diga yo. Allá usted que me ve, diga: yo soy el peor enemigo y me acuesto todos los días con él. ¿Y cómo derrotarlo? ¿Cómo derrotar a ese peor enemigo? La Biblia dice, mire que encontré una definición maravillosa para la humildad. Dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Cambia el orgullo por la humildad. Por eso la Biblia dice que la maldición inmerecida
no llegará a quien iba dirigida. Una maldición solamente nos alcanza cuando hay una razón justificada. Y si no hay bendición, es porque yo no permito la bendición. Si no hay bendición es porque yo soy el enemigo de mi bendición. Por eso el Señor en Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso aquí te estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios, no lo que algunos interpretan. Pura y simple. Y lo que hoy el Señor nos ha ministrado es la palabra de Dios, no es la palabra de un ser humano. Lo cuarto, ¿quiere cambiar la situación, la circunstancia? Cambie usted. Mire, yo recuerdo que cuando hacíamos veladas con el pastor Carlos Blanco los viernes en Bogotá, el último viernes de cada mes, hacíamos veladas en Bogotá. Y yo le pedí al Señor que cambiara a mi esposa. Y mire, me pasaba toda la noche porque contendíamos mucho. Y yo le decía: Señor, cambia a mi esposa. Hasta que el Señor me reveló: cambia tú, de tu esposa me encargo yo. Porque si tú no cambias, no vas a cambiar la circunstancia. Por eso nosotros debemos morir al orgullo, a la mentira, a la tacañería, a la murmuración. Si en tu vida hay murmuración, pues no vas a prosperar, no vas a ver la bendición. Si hay chisme, la Biblia dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Por eso usted tiene que crucificar ese yo. Muertos con Cristo. ¿Qué tal si usted se pone de pie? Y vamos a decirle al Señor que nos perdone. La única manera, escúchame bien, la única manera de reconocer el enemigo que hay en ti es arrepintiéndose. No hay otra manera. Por eso cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, hoy reconozco que soy orgulloso, que soy terco, que soy chismoso, que digo mentiras, que murmuro, que soy pobre, que en mi vida hay escasez, hay deuda, tacañería, que hay violencia intrafamiliar, que hay inmoralidad sexual, vicios. Y te pido, Señor, que me perdones. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Redentor. Y creo que por tu sangre preciosa he sido redimido del orgullo. Y hoy en mi vida hay modestia, hay sencillez, humildad. Que en cambio de la terquedad soy una persona dócil, comprensiva. Ya no soy chismoso, sino que hoy soy discreto, prudente. Hoy, a partir de hoy diré la verdad. A partir de hoy dejaré la murmuración y honraré y alabaré. Dejaré la pobreza por la riqueza, pues entiendo que en ti está el poder para hacer la riqueza. Toda escasez de mi vida se va y viene la abundancia. Toda deuda se convierte en un activo y toda tacañería en generosidad. En mi casa habrá paz y no violencia. No habrá inmoralidad. Soy un hombre íntegro, íntegra, casto, decente. Por eso díganle al Señor: Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Guíame, Señor.
Quiero tu libertad, Señor. Dile, no puedo vivir de esa manera. Quita mi dolor. No quiero ser esclavo, Señor, de todas estas cosas que he confesado. Yo soy hijo tuyo, soy hijo de Dios. Diga, no soy esclavo, Señor, yo soy hijo de Dios. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Digan amén y amén. ¿Qué tal si tú le das un fuerte aplauso al Señor? Fuerte el aplauso. Que el Señor les continúe bendiciendo. Por favor, guarden sus asientos. Los servidores les indicarán la manera de salir y que tengan un resto de día maravilloso. Cordial saludo también para las personas que nos siguen a través de nuestras transmisiones virtuales. El Señor les siga bendiciendo.